Volvemos una vez más con el simbionte, dejamos atrás el mundo de DC como en nuestro anterior programa, aunque es imposible quitárnoslo de la cabeza. Ahí lo tenéis sin spoiler y demás. Esta vez vamos a retomar una serie que ya se ha estrenado, que hemos podido ya completarla y creemos que merece la pena hablarla, tratarla, sobre todo también para entender la actualidad, no solo televisiva, sino también del universo de Marvel. No sé si hay mucho fan del cómic de esta serie, pero sí que es verdad que había mucha expectación con esta serie. Muchos queríamos que funcionase porque al final es una serie en relevo. Entonces, quiero que me digas un poco qué expectativa tienes tú con esta serie. Complicado, la expectativa es complicada, porque es verdad que es un personaje que tiene el problema de que llega a cubrir huecos que nadie ha pedido. O sea, es decir, es una heroína en un mundo en el que ya hemos metido muchas. Es joven en un universo donde ya hay muchos jóvenes y muchos relevos, como dices tú. Es un Iron Man que no es Iron Man. Y es un Black Panther que tampoco es Black Panther. Entonces, tiene un encaje complicado. Luego, si a eso le sumas lo que hay fuera de la pantalla, es decir, que es una serie que lleva produciéndose desde el 2022, que es cuando se rodó, que se ha ido retrasando por una u otra razón, Marvel sabrá, y que no hemos visto hasta este 2025, que supone un final de fase para Marvel, que es lo último que vamos a ver antes de los Cuatro Fantásticos y de la inauguración de este nuevo tiempo. Expectativas, es que es una pregunta complicada. A ver, yo como todo, o sea, yo al final cada producción de Marvel la encaro con las ganas de que salga bien, de que el personaje funcione, de que honre los cómics y también esa propia continuidad cinematográfico-televisiva que se ha ido montando, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta todo eso, yo creo que la serie sufre. Sufre bastante. O sea, por eso, porque tiene un encaje complicado, porque produce Ryan Coogler, que ya ha hecho otro nicho, sus películas de negros. Sí. Entonces, es verdad que cuesta encontrar el decir, joder, realmente, ¿por qué destaca esto, salvo que quieras hacer de Ironheart la nueva Iron Man? Y como eso tampoco se termina de ver, pues al final es verdad que la serie, con ese personaje, nos deja un poco ¿qué queréis? En la nada, ¿no? O sea, pasan muchas cosas en la serie, pero hasta el último episodio no hay nada que sea realmente decisivo. Entonces, son 6 episodios la serie y realmente hasta el sexto, y no precisamente por Riri Williams, no piensas que la serie vaya a tener trascendencia. Entonces, ahí es donde se me queda todo un poco cojo. Es verdad que se ha jugado la baza. No sé si ya podemos hacer spoiler. Yo diría que este programa, hasta ahora no hemos hecho ninguno, evidentemente, pero aquí llega, digamos, la declaración de intenciones de esta entrega del simbionte. Está estrenada esta serie, en redes habéis de todo, creo que aquí ya podemos hablar abiertamente de lo que pasa en la serie. Si no, pues das al pause aquí y pasas a los otros vídeos que hemos hecho. Vale, pues entonces, Ironheart es Mephisto. Es la presentación de Mephisto. Hemos querido hacer lo mismo que se hizo con Kang en Loki. Sí. Es decir, hemos jugado durante 6 episodios, así alguien quiere pillar las pistas de lo que va a pasar en el último episodio. La historia de Riri Williams, pues es que es muy tradicional, es muy estándar. Y muy trillada. Redunda en muchos tópicos. Entonces, no marca. Sin embargo, aparece Sacha Baron Cohen al final, hace de ese Mephisto que ya en 2012, o sea, en 2022 se decía que iba a ser Mephisto, aunque Marvel, por alguna extraña manera, o no sé si han hecho también un pacto con el diablo o algo, pero es verdad que todos nos hemos olvidado de aquellas informaciones porque ha llegado Ironheart y hemos flipado todo cuando lo hemos visto en pantalla, ¿no? Sí. Entonces, han conseguido que no se supiera que iba a ser el golpe de efecto final, ¿no? Entonces, la presentación es la misma, que se vio en Loki, con Kang le salió rana, entonces estamos buscando otras cosas, el Doctor Muerte es una, y parece que Mephisto va a ser otra, ¿no? Entonces, y además, si uno piensa en lo que está por venir de Marvel, pues tiene pistas más que de sobra por dónde se va a colar. Yo veo Marvel y solo hago más que elaborar teorías con Secret World. Pero evidentemente, como el universo cinematográfico se desarrolla distinto que el de los cómics, claro, yo puedo imaginar que un personaje lo han puesto ahí con una razón, pero en un futuro, dada la realidad de esos actores, como pasó con Kang, o dadas los guiones que tienen preparados, a lo mejor me equivoco de todas. Y además puede ser que Marvel ni siquiera lo sepa. O sea, que le han colocado ahí, dependiendo un poco de la reacción, pues ya le vamos colocando en uno o en otro, ¿no? Entonces, yo es verdad que, a ver, no se pasa mal viendo Ironheart, o sea, no es una serie que te digas que me quiero arrancar las entrañas mientras la veo, no, es entretenidilla, se deja llevar, tiene defectos claros, pero claro, tiene ese final
Que al final es un poco lo que yo digo siempre, o sea, se habla mucho de si Marvel está cayendo, que si se está repitiendo, que si tal. Ya sabes. Pero nos tiene enganchados exactamente igual. Y con una maniobra tan sencilla como sacarse un personaje prácticamente de la nada, estamos todos hablando de Ironheart. Sí, sí. No del personaje, de la serie, por Mephisto. Porque Mephisto es gordo. O sea, Mephisto es muy gordo. Sí, sí, sí. O sea, y de hecho que él mismo se ría de Dormammu, pues ya buenísimo te da una idea de, es de la esa entidad escena. que tiene. Sí, ¿no? sí, sí. Esa escena final es maravillosa y es que justifica toda la serie al final. Porque no tiene un villano potente, tiene una protagonista que sí está bien asentada, pero por ejemplo tampoco encaja tanto en la continuidad. Porque tampoco parece el mismo personaje que hemos visto en Wakanda Forever. Eso es verdad. Pero llega un momento que parece que como que la quieren plantear como una de las próximas candidatas a los Illuminati. Porque es una muchacha que tiene poco más de 18 años, ¿no? Es veinteañera, vamos. Y ya hace unas cosas asombrosas en el garaje de su casa que ya hubiese querido Steve Jobs, no jorobes. Hombre, le cuesta más trabajar con los materiales de la MIT que con un coche viejo en su garaje. Exacto, exacto. O sea, la echan, la lía parda en la universidad y llega a su casa para encima destrozar el coche de su padre y hace una armadura que parece sacada de, bueno, Made in China, pero vuela, joder, sí, y dispara y todo. Es armadura, es armadura. O sea, es increíble las capacidades que tiene. Se pasan un poquitillo con las capacidades que tiene el personaje, pero a mí, fíjate, yo quería parar y volver atrás un momento para que nos ilumines con algo más de cultura y sobre todo de historia comiquera. Hablábamos de Mephisto, es arriesgado usar a Sacha Baron Cohen como Mephisto, porque les ha pasado lo que les ha pasado con Kang. Eso sí, un tema que se puede enmarcar dentro de algo pues indecente, lo que ha pasado y es controvertido y tal. Pero es que Sacha Baron Cohen, recordemos que es el de Borat, que es un tío cañero, que es un tío que se burla de las cosas y no encaja precisamente con las políticas que suele tener Disney, ¿no? De ser políticamente correctos y demás. Y en cualquier momento este tío te la lía. No sé, yo creo que habrá firmado cláusulas hasta... Claro, evidentemente. También es verdad que está en una etapa de madurar en ese sentido, de ser un poco más moderado. Para él también es una oportunidad, o sea, porque al final es que le va a abrir un campo y un territorio a un público que no es el suyo habitualmente, que le puede sentar muy bien. Y además, yo creo que en eso sí que hay coincidencia general, a pesar de que sea un cómico. Yo creo que no he leído una sola opinión negativa sobre lo que hace con Mephisto. O sea, yo creo que encaja muy bien en ese cinismo malévolo que tiene, o sea, en esa manera de decir, sé que soy el malo, sé que estoy por encima de ti y lo voy a disfrutar. O sea, creo que eso es sádico. Lo hace muy bien, eso. Es el sadismo lo hace muy bien y es 2 escenas lo que tiene al final. O sea, casi lo podríamos circunscribir a la última, ¿no? Que es la que realmente genera todo el... De la última quería hablar, sí. Claro, es la que genera todo el impacto, ¿no? Y bueno, ahí es donde Marvel además nos cuela la cuchara, por si la queremos ver, para ver el aspecto que puede tener ese Mephisto ya demoníaco. Por eso, te recuperaba Mephisto porque hay un momento clave en Marvel, que es lo que se llamó el Mephistazo, y cuando me la vi la serie te escribí más, ya la tengo vista, y decía, ¿podemos hablar del Mephistazo televisivo? Cuéntanos un poco qué fue el Mephistazo y todo esto, porque entre el mundo del cómic se cuenta, yo el otro día se lo contaba a Vicky, mi pareja, y se lo decía por encima, pero digo, joder, me falta información a mí del Mephistazo. A ver, el Mephistazo es... Yo sí me voy a mojar, o sea, me parece uno de los grandísimos errores de la historia de Marvel, pero que viene a solucionar un error enorme continuado durante años y del que creo que todavía no nos hemos recuperado. Para mí Spider-Man no es un personaje adulto. No. Nunca debería ser. O sea, quiero decir, yo sé que los cómics al final y con la continuidad pasa, ¿no? Que tienen que madurar, tienen que crecer, se tienen que casar, tienen que tener hijos, pero claro, ¿dónde para eso? O sea, es verdad que, claro, estamos hablando de personajes que nacieron en los años 60, no puedes mantenerlos inmutables, ¿no? O sea, a Peter Parker le conocimos en el instituto, después le vimos en la universidad, después se graduó, después se casó. Y después, cuando iba a tener un hijo, es cuando aparece el Mephistazo. Porque ahí Marvel dijo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? A un final. Claro, o sea, estamos convirtiendo al Spider-Man de 16 años que conocimos en un tío de 40 y tantos con familia. Y una cosa es que juegues con eso en universos alternativos y te salga, por ejemplo, algo tan fresco y tan chulo como aquella serie de Spider-Girl que se hizo en su momento, que es precisamente la hija de Peter Parker. Las películas de Miles Morales. Las películas de Miles Morales, expandir universos, crear 57.000 personajes arácnidos. Bueno, vale, pues eso lo puedes llegar a entender. Por ejemplo,
cuando Gwen Stacy la convertimos en una heroína, que creo que ahora incluso ha reemplazado ya a la original, o sea, han hecho una cosa también de locos, ¿no? Claro, pero merece la pena que el Spider-Man que conocemos todos, el Peter Parker del instituto, el objeto de las burlas de todos los compañeros, el que tenía problemas económicos continuamente, que tenía que sacar fotografías para el Daily Bugle porque si no, no llegaban a fin de mes y a su tía May la desahuciaban de su casa, merece la pena hacerle crecer tanto. Y entonces el mefistazo fue decir, aquí lo paramos, se acabó. Peter Parker ya no recuerda a Mary Jane, ya no se ha casado, ya no va a ser padre. Porque Peter Parker es el emblema adolescente de Marvel. O sea, todos los personajes Marvel originales son adultos, salvo él. Todos. El más joven igual, la Antorcha Humana, Johnny Storm. Pero los Vengadores son todos adultos, los Cuatro Fantásticos son adultos. Néstor le dio un pelín más adulto. Un poquito más adulto. Pero bueno, dentro de la línea es lo más cercano que tenía. Y de hecho, en los primeros números también se forja una amistad entre ellos. Sí. Y tiene lógica, o sea, quiero decir, en un mundo en el que tú tienes que mirar a un dios nórdico, a un tío con armadura, a un gigante verde, pues ¿a quién te acercas? Al chaval de los Cuatro Fantásticos. Claro. Entonces, eso tenía lógica. El mefistazo fue eso, fue el parar el crecimiento de Peter Parker, que luego no se ha hecho del todo, pero bueno, luego ya ha ido el personaje por otros vericuetos, pero el mefistazo era eso, ¿no? El decir, ¿cómo hacemos que todo esto se detenga? Pues Peter Parker hizo un pacto con el diablo. Y entonces, a cambio de la vida de la tía May, a cambio de mantener todo tal y como estaba, pues Mephisto lo que se llevaba era todo el recuerdo de Mary Jane Watson. Y toda la existencia con Mary Jane Watson. Entonces, Peter Parker nunca está enamorado de Mary Jane Watson, nunca se han casado y nunca iban a tener un hijo. Entonces, eso fue el mefistazo. ¿Esto puede funcionar igual? Hombre, depende de cómo saquen ahora el personaje en las próximas. Claro, tú efectivamente tienes una película de Spider-Man en ciernes con un título muy significativo para hablar de Mephisto. Exacto. Pero llegan los Cuatro Fantásticos. Que en los Cuatro Fantásticos también ha tenido muchas apariciones importantes Mephisto. Llega la Secret Wars, como decías tú, y en la Secret Wars también puede tener un papel muy interesante. Tiene que tener. Imaginemos ahora si la Secret Wars, por lo que sea, Marvel Studios decide meter al Todopoderoso como en los cómics, imaginemos ahí el duelo que puede haber entre el Todopoderoso y Mephisto. Y Doctor Muerte. O sea, ahí puede haber muchas cosas de las que rascar. Pero seguimos hablando de Ironheart sin hablar de Ironheart. No, claro, es que para mí lo que ha merecido la pena, o sea, casi es un poco suicida o sacrílego, es decir, me voy a tragar 6 capítulos solo porque quiero entender bien la última escena. Creo que pocas veces he hecho eso. Evidentemente, cuando me empecé a ver la serie no sabía que iba a pasar lo que iba a pasar al final. Lo supe en el quinto porque las redes me hicieron el spoiler y tal, pero a mí me dan igual los spoilers, o sea que podéis comentar lo que te la gana. Que a mí los spoilers me dan igual. Me importa más el camino que me lleva hasta ahí. Y ahí ya cuando hablamos de Ironheart, que es en plan, bueno, es que esto es una serie que puede haber sido perfectamente una serie de Disney Kids, porque lo que decíamos, la armadura, que es una armadura que hicieron de verdad, que la construyeron de verdad, es de plástico horro. Sí. Es de plástico horro. Se la revientan varias veces y es normal que se la revienten varias veces. Porque encima el personaje de Ironheart, el actor que hizo de Han Solo, en los cómics se supone que también se pone una armadura y va por él porque es quien es el hijo de quien es, y se implanta la armadura y todo esto. Bueno, eso puede ser un cambio que le hicieron también en Spider-Man con Electro, que le cambiaron la madera en cómo adquiría los poderes y todo esto. Pero esos personajes que están ahí, como el otro villano, el Capucha, que por cierto se llama Parker y hace un pacto con Mephisto, o sea, así como en plan, esto está posta, esto no puede ser aleatorio, que este personaje se apellide también Parker y haga un pacto con Mephisto. O sea, vamos a ver, haya un pacto con Mephisto, no crea. Vamos a ver. Creo que alguien se ha querido tirar un triplazo enorme, porque además esto es lo que decíamos, esto es una secuela directa de la segunda película de Black Panther. Secuela directa cronológica, porque insisto, a mí me cuesta ver una persona que ha estado trabajando en Wakanda de la manera que lo ha hecho, de repente pasando penurias, ¿no? Y lo malo es que encima lo quieren justificar, ¿no? O sea, no, llama a Shuri. ¿Cómo voy a llamar a Shuri si me he puesto...? Ya, claro, si es que la propia serie ya te lo dice, pero son decisiones equivocadas, entonces decisiones equivocadas que no tendría por qué haber tomado. O sea, realmente Riri Williams no tiene la necesidad de coger el camino que coge. O sea, no se plantean otras alternativas. O sea, directamente le dicen, bueno, pues es que al final del capítulo 1 te tienes que haber liado con la banda de malos. Ya está. Y sin demasiado motivo. Entonces, ahí es lo que creo que falla un poco la serie, ¿no? O sea, que coge un personaje que ya tendría que tener establecido, por lo que vimos en Wakanda Forever. Ya está presentado. Y al final
esa presentación como que la olvida un poquito para hacer el rollo urbano, el rollo de la calle, el rollo de crimen. Es que encima ese rollo a mí me ha sonado repetido porque una de las últimas series animadas de Disney, que es la de Spider-Man, pasa exactamente lo mismo con uno de los personajes. Que se une a una banda y a través de ahí es como le llegan los poderes y hay un camino de redención y de dilema moral y es que es igual, es que es lo mismo. Claro, es que no hay novedad, no hay cambio. Insisto, no está mal hecho en el sentido de que, bueno, pues fluye. Cada uno puede ver si le chirría más o menos alguno de los episodios, pero fluye. O sea, ahí no hay... Y el tema, que no sé si será así en el cómic o no, que entiendo que viene también con lo de Mephisto, porque ya nos quieren expandir, que también pasaba en la serie animada de Spider-Man, el tema de la magia, que sea una armadura que funcione también con magia. A ver, es que esa contraposición entre magia y tecnología es verdad que da muchísimo juego. Pero es que tampoco la veo bien expuesta en la serie. O sea, es que tú vas viendo los episodios y dices, esta escena está puesto para justificar esto. No para explicarlo, no para que fluya, sino para justificarlo. Entonces, hay una escena en Ironheart que es cuando intenta destruir el trocito de capa que roba, ¿no? Entonces, como que utiliza todos los métodos científicos a su alcance para intentar destruirla. Y entonces, como no puede, pues magia. Ya está. Como si tú supieras, o sea, te quiero decir, una cosa, yo qué sé, me hubieras dicho, pues mira, va a salir el Doctor Extraño porque me fío de él para que él con magia se cargue al malo. Lo entiendo. Hazme un team up. Sí. Pero no tiene lógica que una persona de 18 años o de 20 años que ha crecido con una mente tecnológica, de repente no solo abrace, sino que domine la magia. Y además guiada por otra aprendiz. Porque su madre tiene una tienda de valores esotéricos. Claro, que dices, lo ves y es gracioso. Y tiene una justificación. Y ese personaje, efectivamente, en el cómic sale como ayudante del Doctor Extraño en algún momento. Sí. Pero igual hubiera merecido que hubiéramos subido un poco la apuesta y meter al Doctor Extraño. O incluso a alguien de Agatha. O incluso a alguien de Agatha. O incluso ya, llamadme loco, tenemos una postcréditos todavía sin utilizar con Charlize Theron, que también tiene que salir en algún momento, es el personaje de Clea. Eso ha quedado en el limbo. De momento ha quedado en el limbo. Entonces, ahí teníamos muchas posibilidades que hubieran dado un pozo mucho más grande a la serie y hubiera dado una justificación real a esa lucha entre magia y tecnología. Que es verdad que es muy clásica, o sea, quiero decir, montones de películas, montones de series, montones de historias donde... Retomando Superman. Donde se utiliza. Cuando de repente se mete en la continuidad de en el canon, mejor dicho, Superman, que a Superman, aparte de la kriptonita, también le puede matar la magia, es como, ostras, es verdad, claro. Es un factor que cuadra y puede entrar muy bien. Y además es que eso se ha utilizado, porque al principio se utilizaba un poco, pues se empezó a utilizar en los años 50, en cómics un poco más de cachondeo, con este personaje, este duende de otra dimensión que jamás sabré cómo se pronuncia, Mr. Mixplied o como sea. No me lo preguntes. Pues ese, si lo pronunciamos al revés, se va a su dimensión. Así que... Entonces, ese personaje al final era un poco eso, era el decir, pues tenemos que inventarnos algo que le pueda hacer daño a Superman. Una tontería de un TVO simpaticote para chavales de los años 50 y que después se ha ido aplicando con todo el fundamento del mundo para historias más serias. Es canónico, sí. Esa es la idea, ¿no? Y eso es lo que yo creo que Ironheart no consigue. O sea... Yo espero que el pacto con el diablo tenga jugo y que se explote más adelante. Espero que no se quede ahí, porque, o que, digamos, lo aparquemos un poquito, como hemos aparcado acá. No, o sea, me parece que es una trama con la suficiente entidad como para que no la olvidemos. Yo, fíjate, creo, o sea, antes hablábamos, Disney no ha dado el valor exacto que ha costado esta serie. Quien controla más y tal ha estimado en artículos y demás que son unos 130 millones de dólares, es decir, como a 13 millones por capítulo, que cuadra con lo que podemos ver en un Juego de Tronos, en un Anillos de Poder, que es muy bestia. A mí me parecería un poco desorbitado 130 millones para esta serie. Y no lo iban a amortizar ni con merchandising, ni con visionados, ni nada. Imposible. Pero sí que creo, fíjate, se amortice o no, que esta serie sí que va a tener eco o por lo menos va a seguir presente en detalles de futuras series o películas. Yo espero que sí. O sea, quizá no tenga segunda temporada, quién sabe. Quizá ni eso. A mí me costaría verlo, pero yo es que creo que va a ir por otros lados. O sea, al final yo creo que el camino de esta serie va a ser el que marque Mephisto. Claro, por eso digo. Depende de dónde lo quieran llevar y de cómo quieran utilizar ese pacto con Rigby para darle sentido a otra cosa que pueda hacer con otros personajes. Pero no creo que haya nada en la serie que justifique realmente una entidad mayor. O sea, no porque el personaje no valga, o sea, creo que lo pueden utilizar para otros momentos. Yo entiendo que saldrá en Vengadores y saldrá en Secret Wars y saldrá en Doomsday, va a salir en todo esto, pero... Y yo creo que lo van a relacionar con Spider-Man y van a tirar del ancla emocional
de la persona que se supone que es la heredera o la sucesora. Más que heredera, hay que hablar de sucesor, de Iron Man con la persona que estaba tan vinculada a Iron Man como era el Spider-Man de las películas. Y yo creo que ahí va a ser donde se la van a jugar a mantenerlo. Y encima Mephisto, que ha casado con los dos personajes en los cómics. Pues, tendría lógica. Pero bueno. Yo creo que va a ser el camino que van a seguir. Pero como esto es tan aleatorio, quién sabe. O sea, es que depende un poco de cuál va a ser la apuesta de Marvel, porque al final, claro. Quiero decir, yo doy palmas con las orejas con cada serie que sale. O sea, quiero decir, a mí que salgan productos me parece maravilloso porque los veo, los consumo, los disfruto, hablo de ellos y me gusta mucho, ¿no? Sean mejores o sean peores. Pero es verdad que yo no sé hasta qué punto la apuesta de la serie le está saliendo bien a Marvel, porque llevamos ya una quincena de series y son muy poquitas las que realmente han dado un salto de decir, ostras, esto es verdaderamente significativo, ¿no? Es distinto, va a tener eco. Claro, Kang era un poco la clave para hacer que Loki tuviera tal, pero claro, Loki desde el final de la segunda temporada está aparcado. Sí. Y Kang desaparecido, literalmente. O sea que. No, ese ya no cuentes con él. No, claro, con Kang ya no puedes contar, salvo que dentro de 10 años pues hagan una reformulación y lo vuelvan a utilizar. O digan, como él puede cambiar de forma, este es el nuevo canon. Evidentemente. O sea que. Pero no sé, o sea, al final. ¿Ves? Pero te das cuenta de lo que hablábamos, ¿no? Estamos hablando de Ironheart, pero estamos hablando muy poco de Ironheart. Sí, es así. Entonces, yo fíjate que empezó la serie y me estaba enganchando la serie y encima te sacan cuando, no sé si era el primer o segundo capítulo, creo que es el primero, que roba la armadura que construye en el MIT y tiene una IA, que es un lapicero, que recuerda muchísimo a Clipo, que era el asistente que había en Word, en el Office de Microsoft. Y ahí dije, ay, qué guay, qué divertido, ese detalle está muy chulo, es muy geek. Y digo, claro, si toda la serie va a tener ese tipo de ganchos y detalles a lo que es la tecnología, tanto actual como más retro, puede estar muy guay. Nada, se carga la armadura y se olvidó ese factor, ese gancho que me había pillado desde el principio. Adiós. Bueno, o sea, es la expectativa que te marcas también y ahí me defraudo. Yo es que creo que al final Ironheart es que no sé si definirlo de esa manera, pero bueno, es una concesión a Ryan Coogler. Sí. O sea, Ryan Coogler es verdad que con Black Panther elevó un poquito las apuestas dentro de Marvel. Cambió mucho la dinámica también. Es verdad que recuperó esa dinámica aventurera positiva que igual con otras películas no se tenía. Recuperó un éxito que lógicamente, pues yo qué sé, piensas en Thor Ragnarok, piensas en la segunda de Thor, que bueno, El Mundo Oscuro. Bueno, era otro rollo, ¿no? Pues creo que me la vi en 3D esa película y en 3D mola muchísimo esa película. Mola muchísimo esa película en 3D. Pero bueno, que era otro tono, ¿no? O sea, yo reivindico partes concretas de casi todo lo que ha hecho Marvel, o sea, yo no denosto nada, pero es verdad que Black Panther vino en un momento muy chulo y reivindicó de una manera que no se esperaba a nadie, con todas las nominaciones al Oscar, con ese Black Power que de repente recuperó, siendo además Black Panther, que era el primer superhéroe negro que aparecía, aunque fuera con la cara tapada, pero era el primer superhéroe negro de Marvel. Entonces, es verdad que encajó muy bien, ¿no? Y yo creo que Marvel tiene una pequeña deuda con Ryan Coogler, que es la que ha hecho que le den un poco vía libre para hacer lo que quiera. O sea, se la dieron un poco en Wakanda Forever, reinventando el personaje después de la triste desaparición de Chadwick Boseman. Es que era muy difícil hacer eso. Y se lo han dado con esto. O sea, quiero decir, han dicho, bueno, tú produces, tú haces, tú tal, haz lo que quieras. Confianza. Entonces, yo creo que va un poco por esa línea y también un poco por Eyes of Wakanda, que es el siguiente juguete que vamos a tocar. Que vamos a tocar y que le ha dado Disney, ¿no? Que es seguir adelante con toda la mitología de esa nación perdida en África, tecnológicamente superior a todo el mundo, y que es una serie de animación, lo que nos ha presentado. No se ha visto prácticamente nada, o sea, hay un pequeño avance que no llega casi ni al minuto. Lo que se espera es un poco, bueno, pues que ahonden en la mitología de Wakanda, en el pasado de Wakanda, que entendamos un poquito cómo ha llegado a ser esa nación que hemos visto en las películas, pero con una serie muy controlada, o sea, son 4 episodios. Sí, es cortito, es un poco la jugada de What If, al fin y al cabo. Sí. Hacer algo corto, animado, apostar por la animación también, que eso evidentemente en lo que es todo el conglomerado de empresas de Disney es casi como un obligatorio, ¿no? Yo fíjate, de esta serie sí que tengo ganas de verla, a pesar de Wakanda Forever. Tengo ganas de verla porque quiero esa expansión de ese universo y que nos tienen que dar ese contexto de por qué esa nación ha permanecido oculta cuando realmente está a unos cuantos años por delante del resto de la Tierra, ¿no? Es como si fuese Europa llega a América y te presenta la tecnología, de repente llegas a África, encuentras Wakanda y dices, ¿y esto qué hace aquí esto? Y flipas. Eso tiene que darle una buena justificación.
No sé si va a llegar o no satisfactoriamente esa justificación, pero sí que va a abrir puerta también a personajes. No, yo me la imagino Creo. más bien un tono aventurero, más Mm. que lo que tú dices, pero es verdad que de la misma manera que What If al principio pensábamos que era una serie cerrada, que eran episodios Autoconclusivos, independientes, one shots. autoconclusivos, y de repente nos dimos cuenta que ahí había una continuidad que Marvel quería explorar, Mm. pues quizá Eyes of Wakanda también lo tiene. O sea, lo veremos el 27 de sabe? agosto, que es cuando la estrenan. Y, hombre, sí que hay también una expectativa, digamos, interna. Es lo primero que vamos a ver, es la primera serie que vamos a ver de la fase 6 de Marvel, es lo segundo que vamos a ver después de los Cuatro Fantásticos. Entonces, lo que tú dices de abrir puertas para el futuro, pues igual lo han tenido en cuenta porque entra en el momento clave. O sea, esto no es algo que va a llegar en mitad de las dos películas de Vengadores, cuando tú ya sabes que estamos abocados a un final. Que no es un caramelito para mantenerte enganchado, No. sino que Marvel nos tiene acostumbrado a una continuidad, a las famosas fases, que es lo que al fin y al cabo le pone también un clavo a DC porque no sigue esa corriente, por lo que sea, por varios factores que podríamos tratar en otro programa, que los hay. Pero tiene que ser algo más que algo pasajero, aunque sea por un detalle o dos. Yo pensando en esta serie, me acordaba de un evento que evidentemente no va a poder ser pues, por lo que pasó con Black Panther y demás, con Chadwick Boseman. Tormenta se casó con Pantera Negra. Tienen que entrar los X-Men en todo esto en algún momento. Antes de Secret Wars, mínimo una serie, una película, dos, con ellos tiene que haber. Algo tiene que haber. Evidentemente, no va a haber un matrimonio real, o sea, de la realeza, pero quizá metan algo de X-Men en esta serie. Es animado, no tienen que pagar a ningún actor, salvo que quieran contar con su voz. Bueno, pero en What If contaron con todos. O sea, al final esto es una pequeña cláusula en el contrato de Doomsday. Es decir, oye, por cierto, antes te vas a meter una hora en una sala de doblaje y vas a leer 4 líneas. O sea que es otra cosa que sí que es verdad que a lo mejor es esperar demasiado o fliparme, pero la posibilidad está ahí. No, está claro. Con Marvel siempre. O sea, sí. Eso es lo bueno, ¿ves? Pero si llevo años con cada película de DC diciendo, va a salir Green Lantern, y nada, hasta que ha llegado ya Superman. Bueno, aquella escena que hubo en Liga de la Salió. con X-Men ya estoy igual, claro. Sí, ya estoy esperando que entren y entren bien, ¿no? O sea, no de la manera Deadpool lo vendo, que eso evidentemente estaba ahí. Estamos todos también pendientes de eso desde la postcréditos de Marvels. ¿Cuál era la postcréditos? Recuérdamela. No sé si la llega a ver incluso, porque no vi Marvel. Entonces eso es un spoiler, no me digas. Hemos ido contra nuestro propio reglamento. No, evidentemente. En la postcrédito no sé si voy a llegar a ver Marvel. Echa un vistazo. En la postcrédito de Marvel tienes un pequeño avance de X-Men. Vale. Me veré la postcréditos y seguramente la serie. Es que no me da la vida. Pero sí, claro, está guay. O sea, ya van sembrando un poquitillo, al menos, que es lo que espero. Bueno, ¿algo más que decir de esto? Yo creo que no. Hasta aquí hemos llegado. Mephisto nos va a dar para mucho en el futuro. Seguiremos hablando de él seguramente. En Mephisto confiamos. En Mephisto confiamos. Eso siempre. Siempre. Sin hacer pactos. Pues nos vemos en el siguiente, que no sé si será Cuatro Fantásticos o si meteremos alguno más entre medias, pero evidentemente de Cuatro Fantásticos ahora. Por supuesto. Hasta luego. Hasta la próxima.